Hermanos, muy buenas noches. Qué bendición el poder saludarles una vez más a través de sus pantallas, a través de los dispositivos móviles donde usted nos ve, a través de sus televisores. Qué bendición el poder llegar hasta sus hogares y poder decirle que Dios es bueno. Aún en medio de las dificultades que cada uno pasamos, Dios es bueno, Dios es maravilloso. ¿Y saben por qué? Porque esa es su palabra, que Él sabe, conoce a los que necesitamos de Él. Y como Él nos conoce, Dios sigue siendo un Dios bueno, un Dios fiel, un Dios maravilloso. Yo sé que usted lo cree, y si usted lo cree, pues ahí donde está, diga amén, gloria a Dios, hable con el Señor en esta noche. Es un buen tiempo para poderle darle honra y gloria por lo que hace en nuestras vidas. Vamos a comenzar orando. Yo voy a invitarlos a que cierren sus ojos o que puedan hablar con el Señor en este tiempo. Oremos. Señor, gracias te damos en esta noche por la oportunidad que nos das de poder estar en este lugar para alabar y bendecir tu nombre. Padre bueno, te honramos y te adoramos porque en medio de las dificultades ahí tú estás presente, Señor, para darnos tu mano. Dice tu palabra que tú eres quien levanta nuestras vidas, quien nos corona de favores y misericordias, quien rescata del hoyo nuestras vidas. Y por eso en esta noche te honramos y te adoramos y queremos que este tiempo sea especial para poder alabar y bendecir tu nombre. En el nombre de Jesús, gracias Padre, amén Señor y amén. Queremos invitarlos a que canten con nosotros y que le podamos decir al Señor que Él está aquí en medio de este lugar. Entonces, cante con nosotros este coro que dice: Dios está aquí. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí, Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Vine a alabarte, Señor, vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar su nombre, vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar su nombre, vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, me mostró un camino mejor, y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida, Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, me mostró un camino mejor, y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios. Amén. Y ese es nuestro anhelo, alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabamos al Señor porque Él es digno, porque Él merece toda honra
y gloria. Cante con nosotros. Su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y el poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa, extranjerción. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y el poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Amén. 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 Y seguimos cantándole al Señor. Dios es bueno. Y en esta noche, pues aquí está Gemima, adorando al Señor también junto a ustedes en casa. Y queremos decirles y recordarles, mis amados hermanos, que Dios es el gran yo soy, el que todo lo puede, el que todo lo ve, el que responde en nuestras necesidades. Aun cuando nosotros pensamos que ya no hay solución, ahí está Dios para poder ayudarnos, porque Él es el gran yo soy. Y por eso le cantamos en esta noche. Quiero vivir cerca de ti, que sea real el cielo en mí. Quiero escuchar los ángeles cantar a una voz, aleluya.
y ver huesos secos con vida otra vez. Cantará una voz, aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy. Es el gran yo soy, el gran yo soy. Es el gran yo soy. La tierra tiembla ante él, los demonios huyen al mencionar el nombre del Rey de Reyes. Ninguna potestad, nada resistirá la presencia y el poder del gran yo soy, el 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 gran yo soy. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy. El gran yo soy. La tierra tiembla ante él, los demonios huyen al mencionar el nombre del Rey de Reyes. Ninguna potestad, nada resistirá la presencia y el poder del gran yo soy, el 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 gran yo soy. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy. Amén. Amén. Por eso es que le alabamos y bendecimos su nombre, porque Él es el gran yo soy. Él es el Dios que nos ayuda, el Dios que nos ama, el Dios que ve nuestras necesidades y ahí está para ayudarnos. Y por eso esta noche le alabamos y bendecimos. Que Dios continúe bendiciendo sus vidas, mis amados hermanos, y esperamos que ustedes sigan también ahí atentos a la palabra del Señor y que Dios hable a sus corazones en esta noche. Dios les bendiga. Amén. Le damos la gloria y la honra a nuestro Padre. Damos gracias al Señor por este tiempo que nos permite compartir la palabra del Señor. Es un gusto poder continuar con el estudio bíblico de la carta a los Colosenses. Y hoy tenemos un tema bastante interesante en Colosenses 3:16, la segunda parte, que es un canto en el corazón. Antes de iniciar este estudio, le invito a que podamos darle gracias al Señor por este tiempo por medio de esta oración. Padre, en esta hora te damos gracias porque tú nos permites estar en este lugar, poder transmitir lo que tú tienes para nosotros y de usarnos, Señor, como medio y como canal de bendición para mis hermanos en Cristo. Te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, que podamos abrir nuestro corazón a lo que tú tienes para nosotros de manera muy especial. Te agradecemos
y ponemos este tiempo en tus manos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Te agradecemos. Amén y amén. Como les mencionaba al inicio, el tema que tenemos es un canto del corazón basado en Colosenses, en el capítulo 3, verso 16, su segunda parte, que dice de la siguiente manera: con salmos, himnos y canciones espirituales, cantad a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Cuando vemos esta parte en estos versículos, entendemos, y cuando nos dicen a nosotros himnos, salmos, rápidamente lo relacionamos con alabanzas, cánticos en la congregación. Hemos visto en estos versículos que nos menciona los salmos, himnos y cánticos espirituales, y definitivamente que debe de ser con gratitud. ¿Para con quién? Para con Dios y de todo corazón. Aquí, en cuanto a su significado, de manera fácil podemos entender el texto. Es como que si el apóstol mezclara dos conceptos, cantando con salmos y himnos y cánticos espirituales, y la segunda parte es cantando a Dios con gratitud en nuestros corazones. Cuando la palabra de Cristo que habita en nosotros es de manera abundante, despierta en nuestro corazón un gran entusiasmo. No sé usted si en ese momento usted ha sentido ese deseo de buscar la presencia del Señor. Usted sabe que ya va a llegar la hora de ir a adorar al Señor en el templo, y usted se prepara, se alista para poder hacer esto con mucho entusiasmo. Nos abre a nosotros los ojos ante las maravillas de la obra de Dios y de la creación, ante su obra aún más maravillosa, que es nuestra redención y nuestra restauración. Esa esperanza que nosotros tenemos del futuro que tenemos en Él, que es algo muy glorioso. Ante la hermosura de nuestro Salvador, como consecuencia brota en nuestro corazón emociones y sentimientos que no podemos expresarlos con palabras. Entonces utilizamos lo que conocemos como la música, como el vehículo, el cual fue diseñado por Dios para que nosotros podamos expresarle a Él lo que nosotros sentimos. Deseamos expresar mediante el canto toda la diversidad de emociones y deseos y pensamientos que están dentro de nuestro corazón. Yo recuerdo que en muchas ocasiones hay cantos que nosotros vemos que tocan más al momento, ¿verdad? Que ministran, y es la manera que nosotros tenemos para comunicarnos. Definitivamente no es únicamente el cántico o el ritmo de la alabanza, sino el corazón que nosotros llevamos dispuestos para adorar a nuestro Padre. Sin embargo, es un medio muy importante que nos ayuda a nosotros a poder expresar eso que nosotros sentimos. Ahora bien, el uso correcto de la música en el culto es un vehículo para expresar sentimientos que nos provoca el creer en Cristo, que nos provoca el crecimiento en la lectura de la palabra de Dios. Pero hoy en día se ha utilizado la música para despertar emociones espirituales. Hemos llegado a cometer la equivocación de que si no hay alabanza, yo no puedo sentir la presencia del Señor. Si no hay músicos, el culto o el servicio no cumplió su objetivo. Y debemos de entender que nuestro corazón agradecido, o la manera que nosotros debemos de acercarnos al Señor, trasciende el medio que utilicemos, en este caso el de la música. Claro que es bonito hacerlo cuando está todo el grupo de alabanza, es bonito hacerlo cuando se ha preparado para ese momento, pero eso no quiere decir que si no tenemos eso no podremos acercarnos a la presencia del Señor y expresarlo. Yo he tenido algunas experiencias en lo personal, yo creo que cada uno de nosotros lo hemos tenido, del tiempo que nosotros le dedicamos al Señor en lo privado, de poder expresarle lo más íntimo de nuestro corazón, nuestro agradecimiento, y poder doblar las rodillas y poder expresarnos por medio de las lágrimas sin necesidad de una gran orquesta o de entonar grandes cantos. Claro, hay cantos que han marcado nuestra vida, hay cantos que han determinado en nosotros un antes y un después de nuestro caminar en Cristo, y es muy bonito poderlo recordar de esta manera. La música no debe de ser un medio empleado como sustituto de la palabra o como para persuadir que el Espíritu pueda despertar en nosotros esa alabanza. Encontramos algunos textos bíblicos que nos hacen esta aclaración con respecto a nuestra manera de alabar, y encontramos en Efesios 5:19.
La palabra del Señor es bastante clara en cuanto a la expresión que nosotros debemos de demostrar cuando estamos reunidos. Efesios 5:19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es similar a la expresión que es utilizada acá en Colosenses, haciendo énfasis en lo relevante que esto puede llegar a ser al momento que nosotros nos presentamos delante de la presencia del Señor. Aquí en este versículo el apóstol lo divide en 3 aspectos: salmos, himnos y cánticos espirituales. La repetición de los mismos términos, como ya lo mencionamos, tenemos en Efesios 5:19. Esto nos da una manera de indicación, nos orienta a que hay 3 categorías aceptadas como normales en la iglesia primitiva, en los primeros cristianos. Sin embargo, a estas alturas podríamos decir que las diferencias no son muchas cuando a nosotros nos dicen salmos, himnos o cánticos espirituales, sino que debemos de entender algunos aspectos o a qué se le llamaban de esta manera. Por ejemplo, los salmos. Cuando hablamos de los salmos o vemos esta referencia en las Escrituras, en la primera iglesia, esto surgió en las sinagogas y eran utilizados, el libro de los Salmos, como lo conocemos, como su primer cancionero, como su primer guía para poder cantar. Esto era lo que era utilizado y que acostumbraba al pueblo judío para cantar salmos. Por eso, cuando el Nuevo Testamento habla de salmos, muchas veces se refiere explícitamente al Salterio del Antiguo Testamento. Utilizaban estos salmos para alabar el nombre del Señor. Lo encontramos en Lucas 20:42, en Hechos 10:2 y también en Hechos 13:33, donde encontramos esta referencia a los salmos, donde encontramos que eran utilizados para aclamar el nombre del Señor. Esta palabra adquiere un sentido más amplio cuando la iglesia se extendió a un mundo gentil. En 1 Corintios 14:26, Pablo nos recuerda: cuando os reunís, cada uno aporte salmos, enseñanza y revelación. Es posible que el apóstol quisiera darle a esto un significado, que los corintios debían de seleccionar y proponer en sus cultos el canto de uno de los 150 salmos del Salterio. Pero era mucho más probable que el apóstol se refiriera a toda clase de expresión musical y de alabanza. Nosotros hemos visto cómo la música ha ido creciendo con el pasar de los tiempos, cómo los instrumentos se han ido mejorando y cómo todo esto se ha hecho cada vez con mucho mayor excelencia. Y entendiendo eso, que había un pueblo gentil que definitivamente no conocía muchas cosas que se hacían en el judaísmo de aquel entonces, era la manera que ellos podían expresarse. Pero desde luego, aunque los salmos del Antiguo Testamento expresan definitivamente un reflejo hacia Dios, la alabanza, la fe, la angustia de los creyentes de todos los tiempos, eso era algo y es algo que siempre ha permanecido. No podemos dar expresión a toda la plenitud del Evangelio revelada en Jesucristo para nuevos tiempos. Es decir, ha sido necesario crear nuevas alabanzas. Ha sido necesario otras maneras de poder expresar. Hoy por hoy tenemos una infinidad de cánticos que podemos recordar. Hoy por hoy tenemos una gran cantidad de repertorio para poder expresar esa alabanza. El segundo de los términos que encontramos es himnos. En el Nuevo Testamento la palabra himno no solo se encuentra acá en Efesios, y esto nos ayuda mucho a nosotros poder entender cuál era el sentido exacto que el apóstol Pablo quería dar, sino también lo habla de manera de acción, a manera de entender, cantar un himno, que este sería el verbo, sería la acción. Lo encontramos en diferentes partes del Nuevo Testamento, en Mateo 26:30, que permítame, se lo voy a leer. Mateo 26:30 dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron del monte de los olivos. Esto fue en el momento cuando Jesús anuncia la negación de Pedro. Hace esta referencia. En Hechos 16 lo vuelve a mencionar, dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. En Hebreos 2 también menciona algo similar, dice: diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Estos son algunos de los textos donde encontramos
estas referencias de cantar un himno, de la acción que esto conllevaba. Es posible que los himnos en cuestión fueran en realidad salmos. Muchos comentaristas piensan que cuando la Biblia describe a Jesús y a los discípulos cantando un himno, antes de dirigirse al Getsemaní, se refiere al canto de uno de los salmos, que solía emplearse en las vísperas de la Pascua. Pero cuando Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios en la cárcel de Filipos, como lo acabamos de leer, tratándose de judíos formados, definitivamente utilizaban pues los salmos. Pero es probable que algunos, si bien no todos, estos himnos fueron salmos. En Hebreos 2:12 lo podemos ver: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Esto es específicamente lo que encontramos en el Salmo 22:2, que dice exactamente lo mismo, es decir, estaban citando uno de los salmos en esos momentos, en cuyo caso es probable que el salmista esté pensando específicamente en la alabanza a Dios mediante los salmos. Es muy grande, es muy amplio el poder decir que o limitar estos términos a lo que nosotros hoy podemos entender, pero vemos que Pablo en Efesios emplea la palabra himnos de un contraste con salmos. ¿Por qué lo aclara? ¿Por qué lo dice de esa manera? ¿Por qué entonces se entiende por himnos o qué podemos entender? Muchos comentaristas siguen la definición de San Agustín, que según un himno debe tener ciertas características, ¿verdad? Que debe ser cantado, que debe ser una expresión de alabanza, que debe ser dirigido a Dios. Y en muchos de los casos los salmos en el Antiguo Testamento encontramos que no tienen estos parámetros, o hay algunos que sí los tienen y que están clasificados como himnos. Por ejemplo, el Salmo 8, tenemos Salmo 2, Salmo 25 y 31, pero otros, no por dirigirse al Señor, no quiere decir que no puedan ser cánticos. Encontramos el Salmo 1, Salmo 11, Salmo 20, o bien por dirigirse al Señor, pero no con alabanza, sino como petición de salvación. Es un clamor de angustia. El Salmo 4, Salmo 5, el Salmo 12. Es posible que esta definición que nosotros hemos encontrado en San Agustín sea demasiado limitada, ¿verdad? Hoy por hoy nuestra manera de expresarnos al Señor es muy amplia en cuanto a la alabanza. Pero hay parámetros que debemos de recordar, ¿verdad? Que siempre debe estar enfocado en nuestro Señor Jesucristo, en Dios Padre, de que esa alabanza sí glorifique, que sí me acerque a la presencia del Señor. Hemos tenido esa oportunidad de poder ver o analizar algunos cantos que definitivamente no están ni siquiera en el pensamiento o dedicados a buscar de Dios, a crear ese medio para que nosotros podamos acercarnos. Así que le animo a que usted pueda analizar, a que podamos interpretar y pensar un poco en ese medio que nosotros estamos utilizando para acercarnos a la presencia del Señor y no limitar lo que Dios puede hacer únicamente por medio de la alabanza. Lo que Dios va a obrar, lo va a hacer aún sin alabanza, siempre y cuando nosotros tengamos un corazón dispuesto, como lo menciona en la parte final de estos versículos, con acción de gracias en nuestros corazones, que eso sería lo más importante. Y continuamos nuestro estudio con nuestro hermano Pastor Eliseo. Mis hermanos, buenas noches, qué placer saludarles. Estamos aquí en este lugar para poder llevar un estudio que tiene que ver con la carta a Colosenses. Y dentro de ello vamos a estar hablando en esta oportunidad de canciones espirituales. Quisiera leer el verso 16 de Colosenses capítulo 3, la cual dice de esta manera: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra himno ha tratado nuestro hermano Bernabé de explicarlo. Hoy vamos a hablar de canciones espirituales, y si bien es cierto, resulta difícil establecer los parámetros de lo que constituye un himno, ¿qué diremos en cuanto a canciones espirituales? Es importante esta frase que tenemos aquí en esta oportunidad. En contraste con los salmos e himnos, los cuales en griego como en castellano tienen fuertes connotaciones religiosas, la palabra traducida como canciones tenía un amplio sentido secular y se refería a cualquier poesía escrita con la intención
de que fuera cantada. Cántico u oda. Aquí la connotación religiosa se encuentra en el adjetivo espirituales, añadido para diferenciar las canciones sagradas de las profanas. Esta parte es bien importante aún en la época bíblica. La palabra canción se emplea no solamente aquí y en Efesios 5:19, sino también varias veces en Apocalipsis 5:9, 14:3 y 15:3 de Apocalipsis. Pero allí puede llevarnos a confundirnos aún más la palabra canciones. Podían también haberse llamado himnos en el sentido agustino, porque se trata de expresiones de alabanzas dirigidas directamente a Dios y al Cordero. ¿Cómo puedes diferenciar las canciones espirituales de los himnos? Y los himnos en el Nuevo Testamento nos encontraremos con varios fragmentos de canciones de la iglesia primitiva que no son estrictamente salmos en el sentido de cánticos procedentes del salterio, ni himnos en el sentido de cánticos de alabanza dirigidos directamente a Dios. Por ejemplo, tenemos o hemos visto en el verso 15 al 20 del capítulo 1 de Colosenses, que puede ser un cántico que versa sobre la doctrina de Cristo, su persona, su obra, pero tiene forma de credo y tiene la finalidad de fijar en la mente de los creyentes el correcto entendimiento de las verdades de la fe. También tiene este carácter doctrinal, textos como Filipenses 2, 6 al 11 o 1 Timoteo 3, 16. Este pasaje lo quiero leer porque es bien importante dentro de el contenido que estamos viendo. Dice 3:16 de 1 Timoteo: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto en los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Este era un fragmento, un canto que se cantaba en la época bíblica y esa parte es bien importante. En cambio, hay otros fragmentos que toman forma de exhortaciones a los hermanos en cuanto a las luchas de la vida cristiana, como por ejemplo tenemos Efesios 5:14 o segunda carta a Timoteo, capítulo 2, 11 y 13. ¿Pueden estos textos incluirse también en la categoría de canciones espirituales? Sin embargo, sospechamos que sí, pero no lo podemos aseverar con toda o en plena seguridad. Esta parte es bien importante. Entonces podemos decir que en resumen de cuentas, las evidencias aportadas por el propio Nuevo Testamento no son concluyentes, sino más bien ambivalentes, por lo que hacemos bien en no tratar estas categorías como compartimientos estancos, sino a darles un sentido más fluido y general. Parece ser que Salmo se refiere principalmente, pero no exclusivamente, a los textos cantados del Salterio del Antiguo Testamento. 2, que los himnos son principalmente, pero no exclusivamente, expresiones de alabanza dirigidas a Dios Padre y también al Señor Jesucristo. Y luego las canciones, que sería el número 3, espirituales, proceden de un cajón de sastre en el que caben todas las demás clases de cánticos empleados en las iglesias para la enseñanza, la exhortación, la confesión, la intercesión o también la alabanza. Esto nos da amplitud en poder cantar, y yo considero que el día de hoy se canta mucho estos cánticos espirituales en nuestras congregaciones. Visto de otra manera, podemos decir que los salmos son los 150 que tenemos en el Antiguo Testamento, y los himnos son todos aquellos cánticos que van dirigidos a la Trinidad, al Padre o al Espíritu Santo o al Hijo. Pero los cánticos espirituales son todas aquellas letras que llevan una experiencia humana o una enseñanza que conlleva exhortación,
y es algo didáctico en la vida práctica, como por ejemplo, "Oh, qué amigo nos es Cristo", es un canto espiritual. Sin embargo, no es necesario dejar nuestro texto sintiéndonos confusos y frustrados por esta falta de claridad. Al margen de la definición de las categorías, creemos que podemos entresacar de este versículo conceptos muy valiosos para la celebración de nuestros cultos. Número 1, la música tiene legítimamente un lugar prestigioso en el culto, y vaya si no es cierto, ¿verdad? Entonces, la música siempre es algo amplio, y ya lo decía hace muchos años Martín Lutero: después de la teología está la música, y esa parte es bien importante en nuestros cultos, porque es cuando no hay música, no hay canto, no hay tiempo de alabanza, pues nos dormimos, pues, y necesitamos, en el estudio también necesitamos la música. Y también el pueblo de Dios siempre ha respondido a las realidades de la salvación divina por medio de diversas formas de cantar. Así debe ser algo que falla si la morada de la palabra de Cristo en nosotros no nos induce al canto. Eso indica que algo está fallando. Número 2, ¿a quién debemos dirigir nuestro cántico? Principalmente debe ser a Dios. Pablo dice: cantando a Dios con acción de gracias. Esto no es una regla absoluta, porque muchos de los salmos del Antiguo Testamento y la totalidad de fragmentos de himnos citados en el Nuevo no se dirigen directamente a Dios. Pero en todos casos, Dios es quien debe ser el centro de nuestra atención al cantar. Su persona, su obra, son los temas principales de nuestro canto, y cantamos para su gloria. Número 3, también tenemos la intención de Pablo no es establecer reglas legalistas en cuanto al contenido de nuestros cultos. La sola flexibilidad del vocabulario que él emplea sugiere que no debemos utilizar este texto para exigir que en cada reunión se cante al menos un salmo o un himno y una canción espiritual. Su énfasis recae en la necesidad de cantar desde el corazón. Esa parte es importante en respuesta a la revelación de la palabra de Dios. No en formas y consideraciones litúrgicas. Entonces el corazón en el momento del culto debe responder a lo que Dios es y hace. Número 4, y si nuestro canto brota de la morada en nosotros, de la palabra de Cristo, debe ser bíblico en su contenido. Y aquí hay algo bien importante: desafortunadamente no siempre es así hoy en día. Hay mucha carencia de enseñanza sencilla en la Biblia. En el púlpito se muestra mucho más interés en la presentación de películas, grupos musicales y otros entretenimientos que en la palabra de Dios. Muchos creyentes no pueden afirmar honestamente que la palabra de Dios mora abundantemente en sus corazones, porque no dedican tiempo para leerla, estudiarla y memorizarla. Tal vez esta pobreza en cuanto a las Escrituras sea una de las causas de la abundancia de cantos sin base bíblica que se usan en la actualidad. Los grandiosos cantos tradicionales de la fe fueron escritos por creyentes que conocían la doctrina de la palabra de Dios. Muchos supuestos cantos cristianos de hoy son compuestos por personas con poco o nada de conocimiento de la palabra de Dios, y eso ha venido a afectar enormemente nuestros cantos espirituales. Número 5, debemos conceder a los salmos un lugar prioritario en nuestro canto. Digo prioritario, porque estos suelen ocupar el primer lugar en los textos bíblicos. Así lo menciona 1 Corintios capítulo 14, 26, Efesios 5, 19 y Colosenses 3, 16.
Hay que recordar, por cierto, que los salmos no fueron inspirados por Dios solo para ser leídos o recitados en los cultos, sino para ser cantados. Esa parte es bien importante. Sin embargo, la sola idea de emplear salmos bíblicos enteros en el canto eclesial nos resulta extraña hoy en día, y de volver a emplearlos tendríamos que cambiar la mentalidad de muchos creyentes, y eso por al menos dos razones. Número uno, en nuestras congregaciones y en tiempos recientes se suele enfatizar que lo que hay que cantar son cánticos nuevos, como lo menciona el Salmo 33:3, el Salmo 43 y también 96:1, Isaías 42:10, lo cual da lugar a que el repertorio de canciones cambie de año en año, por no decir de mes en mes, que las canciones de hace 20 años se consideran desfasadas y que cantar canciones de más de 20 años de edad solo sirva para demostrar que aquella iglesia está estancada y moribunda o a punto de morir. Pero casi no hay canciones más viejas que los salmos bíblicos, y esa es una gran verdad. Y sin embargo, Pablo nos exhorta a que los cantemos. Lo que no nos entienden los que van siempre detrás de las novedades es que lo nuevo no tiene por qué invalidar lo antiguo. Sin duda, al caminar por el Señor, nuestras nuevas experiencias de su gracia darán lugar a nuevas composiciones. Esto indica que cada vez que logramos vivir la vida cristiana y tengamos más conocimiento bíblico en el caminar diario, puedan surgir nuevas canciones espirituales, pero se necesita de una persona que no solo estudie la palabra, sino también tenga contenido musical para que pueda escribir, y eso hace falta en nuestras congregaciones. Y si el contacto del evangelio con diferentes culturas y tiempos dará lugar a nuevos estilos musicales, pero esto no significa que tengamos que abandonar aquellas canciones de antaño. Y los que hemos crecido en arte cristiano y hemos caminado en la vida cristiana, tenemos que reconocer que hay muchos cantos, muchos himnos que están en nuestra mente, en nuestro corazón, y que surgen en momentos de dificultad o en momentos de alegría o en momentos de una enfermedad, o cuando todo va mal, los cantos nos van a servir una y otra vez. Ahí están, entonces no son reemplazados, sino más bien es algo que viene a traer más riqueza musical en nosotros. Pero también tenemos que la mayoría de creyentes de hoy no aguantan canciones de más de 10 renglones. Por tanto, el Salmo 117 cabría bien en nuestros cancioneros, pero ¿qué pensar en el Salmo 119 con 176 versos? O ni tampoco el 90% de las demás. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Obedecer nuestro texto o ignorarlo? A este respecto vale la pena hacer dos observaciones más. Uno, por un lado, hay que tener cuidado en el momento de seleccionar pequeños fragmentos de los salmos para cantarlos, sin tomar en cuenta el conjunto de su mensaje o de qué está hablando el pasaje. Con mucha facilidad podemos distorsionar el mensaje bíblico, pues la verdad parcial puede ser tan peligrosa como la mentira. Al citar solo los versos que nos resultan más atractivos o expresiones de alabanza gloriosas o promesas, y omitir aquellos que nos parecen negativos, como expresiones de angustia, advertencias, podemos acabar cantando un mensaje sesgado o erróneo. Por otro lado, hay muchos textos bíblicos, aparte de los salmos, que pueden ser cantados con mucho provecho. Si es lícito y necesario cantar los salmos, como el 105 y 96, no puede ser ilícito o innecesario cantar 1 Crónicas 16,
8 al 36. Y dentro de esto tenemos una sexta cosa que es bien importante. Puesto que según nuestro texto, los cánticos son una respuesta del corazón a la palabra de Cristo en el hombre interior, pueden y deben reflejar toda la amplitud de temas doctrinales y emocionales que encontramos en la palabra, a juzgar por los fragmentos de himnos que encontramos en el Nuevo Testamento. Fue así en la iglesia apostólica, hablan de la conversión y la resurrección del creyente con Cristo. Así lo dice Efesios 5:14. Hablan también de la humillación y la exaltación de Cristo, según Filipenses 2:6 al 11. También de su actividad creadora y redentora, como el caso de Colosenses capítulo 1, 15 al 20. De su encarnación y de su ascensión, 1 Timoteo 3:16, o del precio que hay que pagar para servirle fielmente a Él, 2 Timoteo 2, 11 al 13. A veces son expresiones de alabanza, pero otras muchas veces son palabras de exhortaciones dirigidas a la propia congregación o afirmaciones doctrinales que tienen la finalidad de fijar los artículos de la fe de los creyentes. O sea, entre ellos encontramos una gran variedad. Lo mismo es cierto que los salmos expresan una amplia gama de sentimientos y pensamientos. Algunos son sumamente alegres, otros tristes, angustiados. En cambio, los nuevos cancioneros de las iglesias de hoy se caracterizan por la pesada repetición de su temática y sus sentimientos, en solo hecho de que Pablo necesite 3 palabras para hablar del canto eclesial, delata hasta qué punto hemos practicado una especie de reduccionismo en el cual nuestro cántico se ha vuelto pobre y monótono. Por eso, mis hermanos, hoy en nuestro estudio podemos decir entonces de que luchemos porque nuestra alabanza, nuestro canto espiritual sea lo más bíblico, y que en el caminar podamos, para los que estudian música, deben leer bastante la palabra de Dios, porque es lo que menciona aquí. Si abunda la palabra de Dios en nosotros, tenemos mucho que expresar en cuanto al contenido de la alabanza. Así que sigamos en esta lucha, en este esfuerzo, y qué importante es que tanto la congregación como nosotros se espera que llevemos lo mejor para gloria del Señor. Bendiciones a todos. Continuamos con nuestro hermano Ezequiel en esta noche. Buenas noches, hermanos. De verdad que interesante se ha vuelto este estudio de la palabra del Señor, y hoy nos ha tocado este versículo muy, muy interesante, que será, si lo hemos entendido, y gracias a los hermanos pastores en su exposición, hemos aprendido qué es salmos y himnos, y vienen las canciones espirituales. Y de verdad hay un reto enorme para los que dirigen la alabanza en nuestras iglesias, como también los pastores deben estar involucrados en el tema de la alabanza en nuestras iglesias, porque recordemos, hermanos, en que hay muchas cosas que uno ve, y cuando usted visita alguna iglesia y se da cuenta de la manera en que se dirige la alabanza, o qué tipo de alabanza, qué tipo de himnos, canciones son las que se cantan. Algunas tal vez no nos toca que juzgar esa parte, pero sin embargo es importante decir que debe tener, según lo que han dicho nuestros hermanos pastores, que debemos tener cuidado en todos esos aspectos, qué son los salmos, qué son los himnos y las canciones espirituales. Pero hoy en día, me temo decir, pero sí es cierto, de que hay muchas canciones que muchas veces no traen mucho contenido bíblico. Es importante tomar en cuenta esto. Al continuar en este estudio, nos damos cuenta que la última parte del versículo dice Pablo que debemos hacerlo con gracia a Dios el Padre.
Entonces, estamos hablando que las alabanzas o los salmos, los himnos, las canciones deben ir dirigidos a nuestro Dios, como dijeron nuestros hermanos, pero debe ir dirigido con gratitud a ese Dios que ha hecho el cielo y la tierra. Recuerdo que casi cuando al inicio de este libro de Colosenses estuvimos hablando un poco de la oración y vimos en el capítulo 1 y el versículo 3 que dice que nosotros para orar al Señor tenemos que orar con gratitud. Recuerdo que en ese entonces aprendimos que era necesario que a la hora de ir a orar, de orar en casa o donde quiera que usted ore, lo primero que debe hacer es hacerlo con gratitud, es agradecerle al Señor. Y luego viene el listado de peticiones, pero nosotros muchas veces solo tenemos nuestro listado de peticiones, decíamos en este entonces, y que era importante enfocarnos en gratitud, en la oración, gratitud. Y hoy vemos para los himnos o los salmos, los himnos, las canciones espirituales, también debe haber gratitud. En torno a las últimas palabras de este versículo hay variantes en los manuscritos y del Antiguo que ofrecen 3 posibilidades de interpretación. Número 1, dice que con gracia. 2, con la gracia de Dios. 3, con gratitud. Es difícil saber cuál de ellas es preferible, mis hermanos. Pues tenemos que pensar en algo, pero lo importante es la gratitud de llevar nuestra alabanza, nuestros himnos a Dios. Hoy en día son muy pocos los comentaristas que abogan a favor de la primera de esa interpretación. Cantar con gracia, es decir, cantar bien, con buen gusto. Parece arrojar el énfasis sobre la calidad musical de los salmos e himnos, y si bien es cierto que en las escrituras en general exigen nuestra alabanza sea de la mejor calidad posible, debemos hacerlo con arte. El Salmo 33:3 nos dice eso, y muchas veces nuestros pastores recalcan esa parte. Hermanos, debemos hacer las cosas, miren, muy bien. Del Salmo 33:3 dice, cantad cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con hacerlo con arte. Eso nos han dicho ellos en los mensajes, pero muchas veces no lo hacemos por negligencia o por falta de tiempo, qué sé yo, y hay una serie de argumentos. Pero hermanos, a través de la palabra del Señor encontramos de que sí es necesario que nosotros pongamos mucho empeño en esa qué hacer en cuanto a la dirección de alabanzas en nuestra iglesia. Esta no parece haber sido una obsesión del apóstol Pablo, ni viene al caso en el contexto actual. Número 2, son más los comentaristas que prefieren la lectura con o en la gracia de Dios. Esa lectura da a entender que solo se puede cantar alabanzas a Dios con sinceridad, aquellos que han conocido la salvación por la gracia de Dios. De tal manera que si usted ha alcanzado esa salvación y el Espíritu Santo ha hecho una obra maravillosa en su corazón, de ahí tiene que emanar aquella gratitud al Señor, decir, Señor, siendo yo lo que he sido, ahora soy salvo, pues ahora debo expresarte con todo mi corazón, con mucha gratitud, todo lo que has hecho por mí. Entonces debemos cantarle con júbilo, debemos hacerlo muy bien para glorificar el nombre del Señor. Número 3, quizás sea preferible pues entender la frase como con gratitud. La acción de gracia era una constante preocupación de Pablo y nunca más que en el contexto inmediato de estos versículos, según el verso 15 y 17, si usted me acompaña, en nuestros estudios anteriores estuvimos hablando de eso, cuando dice Pablo en el versículo 15 del capítulo 3, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Imagínense, hemos sido llamados,
pero por eso mismo nosotros debemos ser agradecidos. Y en el versículo 17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre. Es nuestra responsabilidad entonces en los salmos, en los himnos, en las canciones espirituales que nosotros expresamos con nuestros labios, lo tenemos que hacer con gratitud. Y lo mismo dice en Efesios 5:19. Ahí, como aquí, Pablo procede directamente de hablar del canto, hablar de la gratitud, cantando y alabando en vuestros corazones al Señor, dando siempre gracias por todo a Dios el Padre. Así pues, entendemos que Pablo está diciendo que nuestras canciones deben ser cantadas siempre con espíritu de gratitud al Señor. De hecho, Efesios 5:20 indica que debemos estar siempre agradecidos. Cantemos o no cantemos, pero puesto que en Colosenses la frase que versa sobre el canto se mezcla con la frase que versa sobre la gratitud. Es preferible entender que aquí la acción de gracia en vuestros corazones se refiere a la manera en que debemos cantarle al Señor. Eso es nuestra alabanza. En otras palabras, nunca debemos cantar de una manera mecánica, sin que la letra, la canción, o sea, un verdadero versículo de nuestro pensamiento y sentimiento de gratitud a Dios. El canto debe brotar desde el corazón de una manera sincera. Si las palabras de la canción no expresan la realidad a las cuales podemos añadir un ferviente amén, no las cantemos. Siempre debemos de haber una estrecha correspondencia entre la intimidad de vuestro corazón y la comunicación pública de nuestros labios. Hermanos, debemos pensar en eso. Si de verdad la alabanza que le estamos expresando al Señor tenga un contenido bíblico, es importante. Y ya dijeron nuestros hermanos pastores, ya 150 salmos tenemos para cantar y disfrutarle al Señor. Pero también como de nuestra gratitud brotan cosas maravillosas para nuestro Dios. Y siempre he pensado en decir, cuando amamos a una persona, creo que de nuestro corazón brotan palabras muy importantes para dirigirnos a esa persona. Pues de tal manera tenemos que hacerlo para nuestro Señor también. Así pues, en vano cantamos salmos e himnos si no hay gratitud en el corazón. Nosotros podemos cantar un montón de cosas, hermanos. Podemos cantar los mismos salmos, podemos cantar los himnos, canciones, pero si no brota de la gratitud en nuestros corazones, es en vano. A Dios no le agrada palabrerías vanas como en nuestras oraciones. Eso lo hizo ver el Señor Jesús en Mateo 6:7, que en vano, tantas palabrerías por nada. Pues tampoco en nuestras canciones cantar con los labios, pero no desde el corazón, no es alabar a Dios, ni rendir culto, guardar las formas externas de la piedad, pero sin la correcta actitud del corazón, viene siendo pues una abominación al Señor. Y de ahí debemos tener mucho cuidado, mis hermanos. Por cuanto este pueblo, así dice Isaías, ¿verdad? Por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero alejado de mí su corazón. Y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Por tanto, he aquí, volveré a hacer maravillas con este pueblo, prodigiosas maravillas, y perecerá la sabiduría de sus sabios, y se eclipsará el entendimiento de sus entendidos. Imagínense, qué tremendo, que esperemos en Dios, no caer nosotros en eso. Entonces debemos tener todo el cuidado necesario cuando nos toca que expresar nuestra alabanza, nuestros himnos al Señor. Con estas palabras es como si Dios dijera, puesto que mi pueblo me viene con vanas palabrerías que no reflejan verdaderos sentimientos del corazón, yo les responderé de la manera similar. Pondré en los labios de los predicadores y profetas palabras sin contenido que no revelen mi corazón ni comuniquen mi vida. Si nuestro cántico no son más que
tradición sin sentido o marcha moderna sin contenido, entonces Dios responderá de algunos predicadores que pueden ser más o menos divertidos o aburridos, pero que no estarán bajo la verdadera unción del Señor. Mucho cuidado entonces para esta situación. Me temo que esto es en mayor o menor grado lo que muchos cristianos hacen por medio de su cántico. Practican una rutina que no puede resultar emocionante o aburrido según el caso, pero que en el fondo es estéril. No presta atención a las palabras ni al canto desde el corazón. Eso sí, se deja ver por la emoción de la música, pero sin que el canto tenga verdadero sentido espiritual. Algunas canciones de hoy no las cantamos. Mejor no cantarlas. Hermano, cuando usted se da cuenta que esas canciones no son edificantes, pues no las cante. Mejor olvidarlo, porque no sabemos realmente qué significa o qué significado tiene esa letra. Debemos tener todo el cuidado, porque la letra nos parece más propia de una nueva era que de una vida cristiana. Que en una expresión de fe cristiana, cuando pregunto a otros cuál es el significado de la letra, ellos tampoco lo saben. Pero la cantan de todas maneras, tales cosas. Sin embargo, hacen violencia al verdadero culto a Dios. Dice Pablo, entonces, ¿qué? Cantaré con el espíritu, pero que también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento, según 1 Corintios 14:15. Esto no quiere decir que a veces cantarán en el espíritu sin entender la más mínima remota idea de lo que están cantando, y otras veces cantarán con el entendimiento, pero sin entusiasmo espiritual, sino que cantarán siempre con ambas cosas, con fervor y con inteligencia. Cantar de otra manera es deshonrar a Dios. Bueno, qué interesante que estemos aprendiendo estas cosas, y de verdad, hermanos, cuando nos toca que cantarle al Señor, ya sea que usted esté dirigiendo un culto o no, o allá llega usted a la iglesia, cuando llega a cantarle al Señor, hágalo en el espíritu, hágalo con inteligencia, porque de lo contrario, viene a deshonrar a nuestro Dios, lo que nosotros necesitamos. Y recordemos que en Juan 14:23, el Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque también dice, el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Y hermanos, si tenemos ese privilegio de cantarle al Señor con espíritu y en verdad, recordemos que Dios también nos busca para que le adoremos, dice, porque a tales adoradores busca el Padre que le adoren. Y deseamos, hermanos, de todo corazón, que usted sea uno de los hijos privilegiados en el Señor, de que Él esté buscándolo para que le adore, y que le adore en espíritu y en verdad. Mis amados hermanos, deseamos de todo corazón, con el grupo de pastores de Eclesía, unidos para la proclamación del Evangelio desde San Juan Zacatepeques, deseamos de todo corazón que usted también haya aprendido y tal vez disfrutado de esta enseñanza de esta noche. Y recuerde, si usted tiene alguna pregunta, diríjese a nuestros hermanos pastores. Si tiene alguna duda, por favor, comuníquese con ellos y decir, hermano pastor, yo necesito que me saque de una duda. Ellos estarán dispuestos en responderle en el momento que usted lo desee. Pero dejamos abierto esta parte para que usted se comunique con alguno de ellos si tuviera alguna duda en cuanto a la enseñanza de esta noche. Y mientras tanto, nosotros deseamos que usted haya sido bendecido en esta hermosa noche, así como nosotros también salimos bendecidos. Queremos invitarlo a que ore con nosotros y despedirnos de esta noche. Oremos.
Nuestro Dios y Padre, una vez más, Señor, venimos ante ti, agradecido con todo nuestro corazón, Señor, porque tú nos has dado vida hasta este momento, Señor. Ha pasado una noche, hemos amanecido, Señor, hemos abierto nuestros ojos y hemos podido movilizarnos, Señor, y por ello expresamos nuestra gratitud a ti por lo que tú has hecho a nuestro favor hasta este momento. Oramos por el grupo de pastores de Eclesia, como también por los demás pastores acá en San Juan, como también a nivel de todo el mundo, Señor. Oramos por cada uno de tus siervos. Oramos por los misioneros también en este lugar, Señor. Que tú los ayudes, los fortalezcas, Señor, y les des el ánimo necesario. Oramos por los miembros de nuestras iglesias, Señor. Que también tú puedas intervenir a través de tu Espíritu Santo, a través de la enseñanza de tu palabra, para que sean fortalecidos y puedan crecer, Señor, en la vida espiritual cada uno, Señor. Esta noche oramos por alguna persona doliente, Señor. Ha perdido algún ser querido. Sin embargo, sabemos, Señor, que con tu Espíritu Santo tú llenarás ese vacío que ha dejado este ser amado. Padre, oramos por aquellos que están hospitalizados, Señor. No sé cuántas personas están hospitalizados en este momento. Tal vez están en un quirófano, Señor, y solo la familia en desesperación o consolados, Señor, a través de ti, te pedimos fortaleza para cada uno. Y te pedimos, Señor, que tú provees los medios necesarios para estas personas que están hospitalizados y por aquellos que no pudieron llevar sus seres queridos a un hospital, a una clínica. Por favor, Padre amado, desde allí nosotros te estamos clamando que tú pongas tu mano de poder de sanidad sobre cada cuerpo, Señor. Por favor, bendígalos y guárdalos. Y por aquellos que están pasando por problemas dificultosos en cuanto a la situación económica, aquellos hermanos que se han quedado sin una fuente de ingreso, que fueron despedidos de un trabajo, también desde aquí te pedimos, Padre amado, que tú les des una fuente de ingreso. Por aquellos que pagan un alquiler y no tienen cómo, Señor, responder a esas necesidades. Desde aquí, Señor, unidos te estamos pidiendo que tú intervengas y que tú provees para esas familias. Nosotros te damos muchas gracias, Señor. Al despedirnos de este lugar puedas bendecir a tu pueblo y a nosotros también. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.